Lenguaje y literatura, noveno grado. El editorial, finalidad y características. Bienvenidas y bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. Este día, en la clase de Lenguaje y Literatura de noveno grado, estudiaremos un texto periodístico, específicamente el editorial. En esta asignatura de Lenguaje y Literatura se leen y analizan textos literarios y no literarios. Los literarios nos orientan a entender o a comprender la visión de mundo de un escritor. En cambio, el texto no literario lo que nos ofrece es información real o referencial de nuestro entorno. Dentro de esa información encontramos noticias, textos expositivos, entre otros. Además, estos buscan que desarrollemos la comprensión lectora y que nos enfrentemos a ellos, ya que en la sociedad son los que más circulan. Por lo anterior, en tu guía de aprendizaje de esta semana encontrarás un texto periodístico que está orientado a desarrollar la comprensión lectora y también a desarrollar tu pensamiento crítico. En la guía siempre se pide un producto y en su mayoría son producciones textuales. Es decir, que debes escribir, en el que pones en práctica tus habilidades. Además, en la realidad del entorno vemos que existen textos virtuales y textos impresos. Estos son los que generalmente conocemos en nuestra vida cotidiana. Es por ello que necesitamos conocer los textos periodísticos, principalmente el editorial, que tiene una estructura y unas características que lo definen. En tu guía de autoaprendizaje aparece una muestra que a continuación conoceremos. Los colegios y escuelas públicas limitarán la venta de bollería y chucherías. Se establecen unos límites para el contenido en sal, grasas y azúcares de alimentos envasados. El Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades autónomas han acordado este miércoles, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, unos límites nutricionales básicos para los alimentos que se venden en los centros escolares públicos, entre los que se establece dejar de vender aquellos productos envasados, bollería industrial o chucherías, con un alto contenido energético. De este modo, se establecen unos límites para el contenido de grasas, azúcares y sal de estos alimentos, entre los que no se incluyen el clásico bocadillo, como ha asegurado la ministra del ramo, Trinidad Jiménez. Así, el valor energético no debe superar las 200 kilocalorías, que en un 35% como máximo procederá de la grasa, en un 10% como mucho de grasas saturadas. El objetivo, según ha añadido Jiménez, es mejorar los hábitos alimenticios de las niñas y niños y prevenir la obesidad, recordando que actualmente 1 de cada 4 niños padece obesidad o sobrepeso, y al mismo tiempo está demostrado que la obesidad ha favorecido a que se estén encontrando en niños y niñas enfermedades que antes eran de adultos. Si nos fijamos en el texto anterior, nos presentan un tema de una forma objetiva, es decir, información de un acontecimiento a través de un tipo de texto periodístico, la noticia. Este se caracteriza principalmente por ser objetivo, a diferencia de otros que son muy subjetivos, que son precisamente los que abordaremos en esta sesión de autoaprendizaje. En tu guía de estudios se solicita que escribas un comentario sobre la dieta saludable, ya que es el tema que se aborda en este tipo de texto. Así que te invito a que lo hagas de una forma subjetiva, ya que será tu posición, tus ideas o tu opinión respecto al tema planteado. Antes de continuar, conozcamos a un escritor latinoamericano que, además de escribir obras ficcionales que nos ha dejado mucho deleite estético, se dedicó a una profesión muy importante como el periodismo. Conozcamos a este autor. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, nacido en Aracataca, Colombia, en el año de 1927. Ejerció como periodista durante varios años, publicando sus primeros cuentos de ficción en el mismo diario para el que trabajaba.
Si bien su obra de ficción superó con creces la fama y repercusión de su trabajo periodístico, se puede señalar su libro llamado Relato de un náufrago como una obra de periodismo realmente importante en el panorama latinoamericano. Esta serie de 14 crónicas exploraban las vicisitudes en torno al naufragio de un buque militar que regresaba de los Estados Unidos. Además de esta obra, es reconocido por 100 años de soledad, Los funerales de la mamá grande, El amor en los tiempos del cólera, La hojarasca, La mala hora, entre otras obras literarias. Después de conocer el autor de la semana, Gabriel García Márquez, comenzaremos el análisis de los textos periodísticos. Estos se caracterizan por informar sobre un tema relevante de la actualidad, unos orientados a dar información puntual y otros a mover el pensamiento o las ideas de los lectores. Para comprender mejor, conozcamos las características y la función del editorial y de la columna de opinión. Dentro del periodismo existen dos niveles diferenciados. El periodismo de información, que incluye la noticia, la crónica y el reportaje. También tenemos el periodismo de opinión, que incluye el editorial, el artículo de ensayo, cartas, columna de opinión. En este sentido, el editorial es un escrito sin firma, publicado en una página y espacio relevante. Representa la opinión y posición ideológica del periódico. De esta opinión se responsabiliza el director o el consejo de redacción. Tiene como propósito formular juicios de valor o crear una opinión en la sociedad sobre asuntos generales de importancia económica, política, cultural, social, entre otros. Por otra parte, la columna de opinión expresa la opinión de un colaborador habitual. Es breve y aparece en un formato fácilmente identificable. Su principal característica es el enfoque sugerente del columnista. En tu guía de autoaprendizaje se incluye un ejemplo de editorial. Este es Auschwitz como advertencia. Este texto, publicado en el periódico El País, busca reflexionar sobre el 75 aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz. Este texto está orientado a mover a las masas a pensar, a reflexionar sobre lo que deja una guerra o lo que puede suceder en una sociedad poco tolerante, discriminativa, porque eso genera violencia. Es decir, el periódico o el editorial lo que busca no solo es recordar una fecha, sino concientizarnos de un fenómeno social. Para comprender mejor el contenido de la muestra que se incluye en tu guía, veamos el siguiente video. El 27 de enero se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. Aquel 27 de enero de 1945 terminaba el mayor centro de exterminio nazi, en el que se asesinó a más de 1 millón de personas. Únicamente sobrevivieron 7.000 prisioneros. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi asesinó a unos 6 millones de judíos y a numerosas víctimas de otras etnias y condiciones. En 2005, la ONU estableció el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, una fecha para el recuerdo y en defensa del derecho de todo individuo a la vida, a la libertad y a la seguridad, reafirmando así la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este día pretende mantener la memoria y promover la educación para prevenir el antisemitismo, el racismo, la homofobia y cualquier otra forma de intolerancia y violencia contra las personas.
Después de la explicación del contenido del editorial que se encuentra en tu guía de autoaprendizaje y de haber observado el video sobre Auschwitz, seguramente están listos para que comencemos la etapa del análisis o de la comprensión lectora. En tu guía se encuentra una serie de preguntas que trataré de explicar lo que debes hacer con cada una de ellas. Algunos ejemplos son: ¿cuál es la motivación de la conmemoración? Según el texto, ¿cuál es la lección que nos dejó Auschwitz? Estas preguntas están orientadas a que identifiques información textual, es decir, que encuentres la respuesta entre líneas del texto. La primera, que está referida al motivo de la conmemoración, es que lo que quiere hacer es una advertencia, mientras que la lección que nos deja Auschwitz es cortar de raíz toda idea o todo pensamiento de discriminación e intolerancia para que vivamos en un mundo de libertad y de paz. Ahora que puedes responder las primeras preguntas, veamos otras que requieren un poco más de análisis. Explica si es un texto objetivo o de opinión. Debes decir por qué. El editorial expresa la opinión del medio de comunicación, es decir, la línea ideológica que define el medio. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la opinión del periódico que refleja el texto? Para responder estas preguntas, debes aplicar una estrategia de lectura, que significa subrayar para que puedas concluir, ya que estarás aplicando la información que se dio en los primeros momentos de esta clase. Para comprender mejor, te recomiendo que leas detenidamente, que subrayes y que saques tus propias ideas. Ahora conozcamos a una escritora latinoamericana que, aparte de dedicarse a la producción de obras literarias, también se dedicó al periodismo. Del día de hoy. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de la teleclase de 9º grado. Espero que lo explicado y visto este día te sirva para resolver las actividades de tu guía de autoaprendizaje. Si quieres buscar esta teleclase, lo puedes hacer en el canal de YouTube Aprendamos en Casa El Salvador o en la página de Facebook Lenguaje y Literatura 2020. Nos vemos hasta la próxima.